Perfecto. Adelante, Andreina. Ok. ¿Podemos comenzar? ¿Qué tal? Listo, estamos al aire. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Narro. Soy el director general de Energía Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del estado de Campeche. Y a nombre de Campeche, de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y, claro, de Amexi, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Principios Quimioestratigráficos y aplicaciones de XRF, caso de estudio onshore-offshore, que nos va a presentar la ponente Andreina Liborius. Ella trabaja en Fieldwood y Andreina Liborius es Technical Support está difícil. Chemostratigraphic en Diversified Well Logging, DWL, empresa contratista de Fieldwood, para el proyecto también Ichalkil Bococh. Es ingeniera geológica por la Universidad de los Andes. Tiene un máster en geología del petróleo y un doctorado en geología de petróleo y geoquímica por la Universidad de Oklahoma. Su especialidad es la estratigrafía de secuencias y geoquímica orgánica. Tiene 5 años de experiencia en exploración de yacimientos no convencionales, estratigrafía de secuencias, geoquímica orgánica y quimioestratigráfica. Pues las dejo con nuestro ponente. Espero que disfruten mucho. Y otra cosa. Preguntas y respuestas. Pueden usar la casilla para eso. Y se van a resolver todas las dudas al final de la ponencia. Pues que lo disfruten mucho. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Voy a apagar el video para enfocarme en esta pantalla. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Andreina Liborius. Soy parte del equipo de Geociencias de Diversified Well Logging. Trabajamos en conjunto con Fieldwood y hoy vamos a presentar principios quimioestratigráficos y aplicaciones de XRF, especialmente caso de estudio onshore y offshore México. Entonces, nuestra agenda va a empezar con hablar con los principios de quimioestratigráfica. ¿Cuáles son los elementos de clasificación? ¿Por qué Diversify? ¿Cuál es nuestro proceso de QA/QC? ¿Cómo podemos usar esta tecnología? ¿Cuáles son nuestras aplicaciones quimioestratigráficas? ¿Cuál puede ser nuestro valor al usar este tipo de análisis? Entonces, para empezar hablando de lo que es la quimioestratigráfica, primero tenemos que partir de un concepto muy básico, y es que muchas veces subestimamos los elementos, pero los elementos pueden llegar a ser tan importantes como los minerales. Los elementos están constituidos, forman parte de lo que son las rocas, yacimientos. Ellos están formados por minerales inorgánicos por definición, materia orgánica y fluidos, pero dentro de ellos, dentro de estos minerales, tenemos elementos mayoritarios, elementos traza o oligoelementos, y estos son los que usamos para el análisis de quimioestratigráfica. Entonces tenemos aproximadamente de 10 a 12 elementos principales que usamos usualmente como porcentaje en peso de óxido, y son el sílice, titanio, aluminio, hierro, manganeso, magnesio, calcio, sodio, potasio y fósforo, a veces azufre y cloro, pero también tenemos nuestros elementos traza. Ellos también son importantes porque muchos minerales muestran una variabilidad más constante, incluso en los oligoelementos que en los elementos mayoritarios. Entonces, cuando nosotros jugamos con esta relación de elementos, cuando nosotros tenemos ciertos plots binarios y los relacionamos entre ellos, podemos ver el ambiente de depositación, la proveniencia de los sedimentos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es la quimioestratigráfica? Es el estudio de las variaciones químicas dentro de las secuencias sedimentarias para determinar relaciones estratigráficas. Entonces, acá nosotros tenemos una imagen que muestra la correlación antes de la quimioestratigráfica, usualmente una correlación que puede estar basada en registros eléctricos,
Y luego tenemos la correlación luego de la quimioestratigrafía. Entonces, cuando nosotros aplicamos quimioestratigrafía, nosotros vemos, tenemos una alta densidad, un alto alcance de variaciones a lo lateral, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a entender el ambiente de depositación, a correlacionar entornos complejos. También vemos una determinación de configuración de redox, de anóxica, porque hay ciertos elementos que se asocian a elementos, a depositaciones anóxicas reductoras. Y también identificamos ciclicidad depositacional porque al nosotros hacer quimioestratigrafía, nosotros empezamos a generar paquetes y quimofacies que posteriormente vamos a usar cuando estamos analizando el pozo, bien sea en tiempo real o bien sea cuando estamos haciendo un proceso incluso de exploración. Entonces, ¿cómo se clasifican los elementos para los estudios quimioestratigráficos? Los elementos se pueden clasificar en 3 tipos principales. Elementos asociados con el aporte detrítico y contenido de arcilla. Tenemos elementos asociados al aporte de carbonatos. Tenemos elementos asociados al aporte paleo-redox anóxico. Y por medio de estas relaciones, nosotros empezamos a entender el ambiente depositacional. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que serían los elementos asociados al aporte detrítico y el contenido de arcilla. Estos elementos que tenemos acá descritos, como el circonio, titanio, silicio, entre otros, nos ayudan a entender si nosotros tenemos un aporte de clásticos detríticos versus epigenéticos. Entonces, por ejemplo, nosotros si tenemos circonio y titanio, ellos suelen estar presentes en concentraciones más bajas en lutitas marinas, porque las lutitas marinas pueden tener un aporte elemental de carbonatos y de elementos anóxicos a mayor concentración que lo que tendría un aporte detrítico. El aluminio, el sílice y el torio, al ser muy estables, ellos prácticamente se mantienen bajo procesos de meteorización y no modifican su distribución. Y es por eso que ellos nos sirven como principales elementos asociados al aporte detrítico. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor abundancia de ello, podemos saber que nos encontramos en una zona más próxima al continente, ¿no? El sílice, por ejemplo, es uno de los elementos que se puede asociar a diferentes fuentes, porque tenemos cuarzo detrítico, cuarzo eutigénico, biogénico, minerales arcillosos, feldespatos. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos pensando a manera de minerales, bueno, nosotros tenemos sílice en arcilla, nosotros tenemos sílice en feldespatos, también tenemos sílice como tal en cuarzo, pero esto nosotros por medio de un modelo mineralógico podemos hacer análisis en donde podemos prácticamente alocar el sílice a diferentes minerales y por ende entender si estamos viendo presencia de cuarzo versus arcilla versus feldespato por un modelo esquiotrométrico. Entonces, el sílice puede estar presente como extravacinal en cuarzos eólicos, intervacinal, en cuarzo biogénico opalino, entre otros. El aluminio y el potasio están, por ejemplo, asociados a minerales arcillosos y feldespato. Entonces, siempre todas estas relaciones de elementales nos ayudan a entender qué tipo de mineralogía vamos a tener en el subsuelo. Acá tenemos un ejemplo de la formación La Luna en Venezuela, en donde estamos viendo una roca madre, estamos viendo que antes de llegar al maximum flooding surface, tenemos un incremento de sílice y titanio, pero la relación en este caso sílice y aluminio disminuye. Usualmente cuando nosotros tenemos una relación sílice-aluminio baja, tenemos un incremento en sílice detrítico. Cuando nosotros tenemos una relación alta, empezamos a ver más la presencia de sílice biogénico. Y esto tiene sentido porque estamos viendo justo después del máximo flooding surface un periodo de depositación de cherts, donde prevalecen las condiciones productoras que
que genera un ambiente más anóxico. Entonces, sí podemos tener todavía sílice, pero autigénico. Es un poco diferente que las condiciones que teníamos antes del Maximum Flooding Surface. Entonces, no solamente la relación sílice-aluminio nos dice si tenemos un sílice autigénico terrestre o biogénico. También tenemos la relación sílice-circonio, también tenemos el sílice-circonio. Tenemos diferentes tendencias. Cuando tenemos una tendencia lineal positiva se denomina tendencia terrestre y se refiere a muestras en las que el sílice se deriva de la misma. Cuando tenemos la tendencia negativa, podemos ver muestras en donde tenemos una menor cantidad de circonio, pero una mayor cantidad de sílice. Esto lo podemos usar. Estos son solo 3 ejemplos de plots binarios que podemos usar para diferenciar el sílice biogénico del sílice terrestre. En términos a elementos asociados a la entrada de carbonatos, tenemos estroncio, calcio, magnesio, manganeso. Y ellos pues obviamente están asociados a la incorporación de calcita, aragonita, dolomita. El estroncio puede sustituir esta estructura del aragonito y la variación de ellos dos, la relación de ellos dos nos pueden decir si tenemos magnesio, si tenemos calcio, entre otras cosas. Entonces acá tenemos ciertas proxies que nos ayudan a saber si tenemos una presencia alta de calcita, que de hecho al correlacionar las relaciones elementales con una data de difracción de rayos X que nos da más la composición del mineral, podemos ver que hay ciertas asociaciones. Acá podemos ver que hay un incremento de pirita en donde el azufre incrementa, que también hay un incremento de fosfato en donde la parte arcillosa incrementa y que hay prácticamente una variación de calcio en donde la variación de carbonato también varía. Entonces ahí también podemos ver que no es como tal una sustitución a la difracción de rayos X, pero llega muy parecido a los resultados a la difracción de rayos X por medio de procesos estequiométricos. Luego también tenemos los elementos asociados con entrada de paleorredox y anóxica. Nosotros podemos tener elementos como el cobre, níquel, el zinc, el molibdeno, el vanadio. Acá les dejo un poco de la explicación de cada uno de ellos, pero lo que es importante tomar en consideración es que estos elementos y la variación de ellos mismos nos ayudan a entender si nos conseguimos en condiciones anóxicas, incluso eusínicas, con la presencia de azufre, y nos pueden ayudar a entender el ambiente de depositación, nos pueden llevar a entender si tenemos zonas que tienen mayor cantidad de oxígeno versus zonas anóxicas. Entonces, acá, este ejemplo que tengo acá es un ejemplo que denota la importancia de la difracción de la fluorescencia de rayos X en este estudio de exploración, en donde nosotros hicimos una serie de análisis que incluyeron biomarcadores, incluyeron difracción, petrografía, pero ciertas proxies correlacionaron con análisis como los biomarcadores, que son análisis que pueden tomar mucho tiempo de tener, mucha preparación y que, bueno, si duda alguna nos generan una información muy importante, las proxies de fluorescencia de rayos X nos generan bastante información en menos tiempo, ¿no? No quiere decir que se sustituya a los biomarcadores, pero cuando estamos en tiempo real o cuando estamos en un proceso de development en el pozo, podemos obtener una información bastante valiosa que eventualmente podríamos tener con los biomarcadores, que salen mucho más costosos y toman mucho más tiempo de analizar. Entonces, ¿cuál es la importancia de los datos elementales en caracterización de yacimientos, tanto convencionales como no convencionales? Bueno, que en muy poco tiempo podemos determinar composición de la litología, definir litofacies, tenemos proxies que nos ayudan a entender la geoquímica para entender el potencial de roca madre, indicadores paleoambientales, tenemos la determinación de litofacies en pozos que no tienen núcleos, definimos patrones de liquidoestratigrafía, interpretamos la historia depositacional. Entonces tenemos muchísima información que hemos estado ignorando en los últimos años y que por medio de usos de estas relaciones elementales podemos tener
tanta información al momento de analizar fluorescencia de rayos X para caracterización de yacimientos, incluso en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿por qué Diversify? ¿Cuál es nuestro proceso? Bueno, nosotros primero somos pioneros en el análisis de la fluorescencia de rayos X en tiempo real. Nosotros usamos estos análisis como el nuevo normal para la evaluación de muestras. También tenemos una alta precisión, tenemos una determinación de las propiedades elementales, mineralógicas, litológicas y geomecánicas con muestras, dado que nuestras prótesis nos ayudan a entender ciertos estados que nos ayudan a saber dónde estamos en la formación, cuáles son las unidades quimioestratigráficas para las mismas, y va monitoreando el pozo, ¿no?, en tiempo real. También nos sirve como respuestas de típicos problemas de pozo, como de ROP, elección de las cimas o topes de formación, entre otras cosas. También tenemos tecnología de punta que el equipo de geociencias se ha dedicado a interpretar datos en tiempo real, y tenemos procesos de automatización en donde tenemos inteligencia artificial. Estamos creando un nuevo análisis quimioestratigráfico de un RoboLogger. Más adelante les mostraré un poco a lo que me refiero. Y tenemos un proceso de QA/QC bastante detallado que nos ayuda a interpretar los resultados en base a la formación elemental, plots binarios y ternarios, y también nos asegura que tenemos la data limpia, no contaminada y data precisa en tiempo real. Entonces, por medio de todo esto, nuestro equipo nos ayuda a indicar cambios sutiles en las formaciones homogéneas en conjunto con la geonavegación. ¿Qué tan importante puede ser un proceso de QA/QC cuando estamos haciendo análisis de quimioestratigrafía? Bueno, primero tenemos que saber que nuestras muestras van a ser representativas, que no están contaminadas y que la podemos usar para analizar nuestras unidades quimioestratigráficas. Porque al estar contaminadas y al no ser representativas de la zona donde estamos estudiando, podemos tener muchas malas interpretaciones del ambiente depositacional. Entonces nosotros, además de hacer este análisis a tanta profundidad, nosotros lo que hacemos es que hacemos análisis de estándares. Tenemos estándares del USGS que usamos a medida que vamos teniendo muestras. Entonces vamos tomando muestras, vamos comparándolos con los estándares, y si entra dentro de los límites de detección, esta muestra está limpia y está lista para ser usada para los análisis quimioestratigráficos. También nosotros tenemos un registro que se llama Elemental Gamma Ray Elemental, y este registro nosotros lo hacemos por medio del torio, uranio y potasio, y lo usamos muchas veces y comparamos con el gamma ray de la herramienta. Como podemos ver acá existe una muy buena correlación de lo que sería el Elemental Gamma Ray, y este tipo de registro nos ha ayudado muchísimo a usarlo cuando el gamma ray de la herramienta falla, o cuando por cuestiones de presupuesto no se puede correr la herramienta. Este Elemental Gamma Ray nos ha ayudado muchísimo a medida que vamos perforando un pozo en tiempo real. También es importante saber los niveles de contaminación de bario. Cuando tenemos niveles de contaminación mayores a 8.000, 10.000, estamos viendo muestras contaminadas, que entonces en eso no podemos tomar en consideración cuando estamos haciendo análisis quimioestratigráficos. Los niveles de bario deberían estar por debajo porque ellos están asociados al lodo del pozo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, por medio de todo esto, al tener este proceso de QA/QC exacto y preciso, pues podemos ir posteriormente a los análisis de fluorescencia. Entonces, ¿qué tipo de muestra necesito yo para realizar un análisis de fluorescencia de rayos X? Bueno, nosotros podríamos tener muestras, bien sea de esquejes, de cuttings, podemos tener muestras de núcleo. Esto es cuando estamos en tiempo real, ¿verdad? Cuando estamos haciendo análisis de exploración o queremos saber
un afloramiento, queremos ver qué tiene, también muestras de afloramiento pues nos pueden servir, solo que tenemos que tratar de agarrar muestras que no estén altamente meteorizadas, porque por supuesto nos va a dar un nivel de óxido mucho más alto y va a generar resultados no precisos para la data. Estas muestras, al tenerlas, van a ser posteriormente pulverizadas y se van a depositar en pequeños recipientes que posteriormente serán analizados en un instrumento como este instrumento que estamos viendo acá, que se llama Spectroscope, que es un espectrómetro de fluorescencia encargado de realizar este análisis, ¿no? Estos análisis se realizan cada 8 minutos y luego, posteriormente del análisis, nos llega, como dije anteriormente, al equipo de geociencias en el que hará el proceso de QA/QC y determinará si la muestra está lista para ir a los análisis de interpretación. Acá tenemos, hacemos estándar cada 5 muestras de los 12 óxidos mayoritarios y los traza, y la data es presentada en punto texto, en LAS, con un modelo de mineralogía, un modelo de TOC, si es necesario, por propiedades petrofísicas, interpretación de datos de experiencia. Tenemos también geonavegación, que muchas veces lo usamos en conjunto con la quimioestratigrafía. Más adelante vamos a mostrar ello. ¿Y cuáles serían entonces las aplicaciones quimioestratigráficas? ¿Cuál sería nuestro valor? Tenemos muchos análisis. Estudios geológicos de exploración y desarrollo, como ellos tenemos para exploración y desarrollo, análisis paleoambientales, indicaciones depositacionales y de procedencia, cambios estratigráficos en litología y química y estratigrafía de secuencias. Obviamente el uso de la quimioestratigrafía en conjunto con los análisis, la sísmica, por ejemplo, con registros que nos ayuden a entender las diferenciaciones entre un high-stand system tract, low-stand y transgressive system tract, la diferenciación entre sílica detrítica, biogénica y autigénica, nos ayuda mucho a entender qué es lo que está sucediendo y dónde podemos tomar esos límites de secuencia, ¿no? Dónde podemos colocar un low-stand versus un high-stand y un transgressive. Los cambios quimioestratigráficos nos pueden ayudar a entender el modelo mineralógico, entre otras cosas. Entonces ahora vamos a hablar con respecto a lo que cae en el estudio de exploración y desarrollo. En la zona de estudio que realizamos este análisis al suroeste de la Ciudad de México, es en la provincia geológica Pilar Reforma. Nosotros hicimos un sistema sistemático de 1.156 muestras de cuttings que fueron adquiridas durante la perforación de 4 pozos verticales a lo largo de un subsuelo productivo que tiene una tendencia jurásica como target principal. Estos 4 pozos fueron descritos como una zona bastante estructuralmente compleja, ya que tenemos un anticlinal asimétrico con dirección noroeste-sureste. Este play es del Jurásico Superior Quimeridiano. Tiene 3 vías contra fallas salinas e inversas. Es una estructura bastante compleja y estos fueron los análisis que nosotros empezamos a realizar. Las cimas fueron previamente seleccionadas mediante el uso de registros de gamma ray y resistividad. Ellos no habían perforado núcleo, no teníamos una validación certera de lo que eran las cimas, ¿no? En la zona de estudios. Entonces, ¿qué hicimos en este análisis? Nosotros, aparte de hacer análisis quimioestratigráficos, hicimos análisis bioestratigráficos en conjunto con nuestro otro compañía de servicio asociada, y nosotros por medio de esta asociación pudimos entender, no solo analizar y definir los topes de formación, las cimas, sino también pudimos entender los cambios laterales que este campo tan complicado poseía, ¿no? Entonces acá nosotros teníamos análisis de sísmica, pero teníamos una baja resolución, teníamos mucha alta incertidumbre en esta zona. Habían karst features, además habían
pues data salina que generaba que la resolución fuera aún menor, ¿no? Entonces, no sabíamos si había un cambio de fases lateral, si había continuidad lateral. Estos son, por ejemplo, el pozo más que está hacia esta zona, hacia el IBA, que es lo que vemos acá, que varía bastante de lo que sería el G, ¿no? Donde vemos procesos estructurales un poquito más complejos, está cerca de esta zona que cierra, ¿no? Hay otra vez otra falla. Entonces, ¿qué queríamos saber? Queríamos saber si debido a esta complejidad estructural a pequeña escala, el modelo geológico experimentó una resolución deficiente, provocando una mala interpretación del entorno depositacional. Entonces, la aplicabilidad generada por la quimioestratigrafía nos podría ayudar identificando las posiciones ideales de los targets cuando se integra a su vez con otros conjuntos de datos, ¿no? Entonces, acá empezábamos a ver que, bueno, la calidad del yacimiento tenía porosidad primaria intercristalina, disolución. Empezábamos a ver una variación entre los pozos, ¿no? Estábamos en un modelo de rampa carbonatada, de rampa inner ramp, con muchos oncoides, bancos olíticos, pero queríamos saber si esto iba a variar a lo largo del campo de estudio, ¿no? Entonces, las metodologías que nosotros hicimos fue, como lo que expliqué anteriormente, una recolección de muestras y proceso de QA/QC, en donde estas muestras se comparan a un estándar de referencia, usamos nuestro gamma ray elemental y usamos la proxy de vario para entender dónde teníamos zonas contaminadas versus no contaminadas, como lo que expliqué anteriormente. Acá vemos el caso de una zona contaminada en donde se tiene que entender que este tipo de data no se puede tomar para la elección de las quimiofases iniciales. Luego, posteriormente, después de hacer este tipo de análisis, hicimos una correlación inicial quimioestratigráfica. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros tomamos 2 pozos que ya habían sido perforados, los analizamos, empezamos a hacer una correlación inicial quimioestratigráfica y en el momento que el pozo empezó a perforarse en tiempo real, empezamos a definir unidades quimioestratigráficas que fuimos recalibrando a medida que teníamos una mayor densidad de muestreo. Esto generó un marco quimioestratigráfico a lo largo del campo jurásico quimeridiano, a lo largo de esta zona, que identificó y definió las zonas objetivo para determinar la calidad del yacimiento. Entonces, eso es lo que estábamos hablando en la metodología. Tomamos 2 pozos, acá tenemos el pozo I y el pozo A. Estos 2 pozos fueron analizados principalmente antes de hacer el pozo en tiempo real, y la interpretación de alta resolución nos permitió generar 9 unidades quimioestratigráficas que se utilizaron en el pozo para correlacionar todos los intervalos carbonatados y dolomíticos de la sección cretácica y jurásica que eran imposibles de correlacionar y carecían recuperación bioestratigráfica debido al ambiente depositacional y a la complejidad estructural del campo de estudio. Esto es importante también mencionarlo. Donde hay zonas en donde la bioestratigrafía no genera información, la quimioestratigrafía lo puede generar. Entonces, la unión de estos dos análisis puede ayudarnos mucho a entender dónde están los topos de formación, incluso dónde tenemos missing section, porque acá pudimos ver que teníamos una sección que no conseguimos en el pozo en tiempo real, que tampoco la conseguimos en el pozo A. Entonces, podemos ver variabilidad a lo largo del campo de estudio. ¿Qué pasa con la asociación de quimiofases y litofases al periodo geológico? Esto lo pudimos hacer con el uso de la integración de bioestratigrafía y quimioestratigrafía. Nosotros pudimos observar que a medida que íbamos haciendo análisis bioestratigráficos y quimioestratigráficos, conseguíamos una correlación entre las mismas. Entonces, ¿en qué quedamos al final al tener ya 4 pozos? Que cuando nosotros estábamos viendo fases asociadas a la unidad quimioestratigráfica 1.1, empezábamos a ver muestras asociadas netamente al Cretácico superior.
cuando nosotros empezábamos a ver fases asociadas al 1.3 al Cretácico inferior, y así sucesivamente empezamos a asociar unidades quimioestratigráficas a bioestratigrafía y edades del periodo geológico. Entonces, de esta manera, nosotros incluso ya cuando estábamos por el cuarto pozo, pudimos monitorear en tiempo real donde nos encontrábamos. Y esto fue de bastante ayuda porque el último pozo tuvo un proceso estructural mucho más complejo, en donde los cambios de fases en donde las fases cambiaron de manera tan significativa que no siguió la misma rutina que habíamos conseguido en las fases anteriores que se conseguían más hacia el norte de la zona de estudio. Entonces, a medida que nosotros usamos las correlaciones quimioestratigráficas con bioestratigrafía, estuvimos dispuestos a observar la variación de las edades y la variación lateral en tiempo real, pero a medida que empezamos a ver las correlaciones quimioestratigráficas, pudimos ver que había un incremento de diagénesis hacia el pozo G, que está ubicado más hacia el sureste, en donde había mayor porosidad secundaria, un intervalo mayormente dolomítico, donde incluso aumentaron las condiciones de redox, las condiciones anóxicas y la complejidad estructural, que posiblemente afectó la ventana de petróleo, generando estas variaciones tan notorias hacia el suroeste que no vimos hacia el noroeste. Entonces, la integración de la bioestratigrafía incluso en este análisis pues fue de bastante importancia. Esto nos concluye que la quimioestratigrafía no solo nos ayuda a entender las variaciones laterales, pero que en conjunto a otras disciplinas podemos tener formación de bastante uso, que cuando no tenemos, por ejemplo, un núcleo, podemos obtener bastante información. También es importante definir los topes de formación correctamente, y esto fue lo que hicimos con la incorporación de estas dos disciplinas. Pero esta es una de las tantas aplicaciones que nosotros usamos para lo que sería los análisis quimioestratigráficos. Ahora, acá tenemos una integración en tiempo real. La quimioestratigráfica nos puede dar el análisis del elemental gamma ray, el modelo mineralógico, un modelo de COT. Podemos caracterizar las quimiofases, seleccionar también los casing points, el geosteering. Con el geosteering podemos también caracterizar pozos laterales para saber si nos permanecemos en la zona o identificamos fallas. Un poquito más adelante mostrar ejemplos asociados a ello. Y bueno, lo que quiero decir con todo esto es que no solamente se usa para exploración, sino también se usa en tiempo real, porque en tiempo real podemos obtener muchísima información. Entonces, ¿cómo se haría el modelo mineralógico y cómo se haría el modelo de TOC cuando es aplicado a TOC? Porque no todos los casos necesitamos ese tipo de modelo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos acá una buena correlación entre lo que sería el ECO-TOC y los cálculos de muestreo del modelo de TOC o COT en español. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros al analizar resultados de carbono orgánico total, nosotros usamos nuestras proxies anóxicas, específicamente usamos el vanadio y el níquel para generar un modelo de TOC y correlacionar ese modelo con la zona de estudio que estemos analizando. Este modelo de COT va a estar asociado específicamente al intervalo que estemos utilizando, es decir, nuestro modelo de COT para una roca madre cretácica no necesariamente va a estar igual a una roca madre devónica. Entonces, es por ello que esto se hace a nivel regional, ¿no? Pero podemos ver cómo la correlación de los mismos, del LECO, COT y de el modelo que nosotros generamos es bastante similar. Es decir, que donde tenemos muestras en donde no se hicieron los análisis porque estamos en tiempo real, podemos tener una estimación de cómo varía el COT en tiempo real. De la misma manera,
También acá hicimos una correlación con análisis de difracción de rayos X versus análisis de fluorescencia de rayos X. Y acá podemos ver una muy buena correlación que cuando no tenemos los análisis de difracción, podemos sin duda alguna usar la fluorescencia en tiempo real y nos va a ayudar también a estimar los valores de mineralogía que tenemos en la zona de estudio. Cambios en el rate of penetration, ¿no? Porque estas son algunas preguntas que podemos hacernos a veces. ¿Por qué ahora estoy perforando más lento cuando estamos en la misma formación? ¿Será que los cortes visuales son los mismos? ¿Estará fallando la broca? Hay problemas en la limpieza del pozo. Generalmente tengo que perder tiempo y dinero para salir y comprobarlo. Bueno, muchas veces estos cambios en el rate of penetration están dados por la parte mineralógica. Entonces, muchas veces la evidencia de sílice biogénico versus autigénico va a generar un cemento silicio que va a afectar el rate of penetration. También los carbonatos, el tipo de arcilla. Hay bastantes cosas que podrían ser afectadas y por medio de estos perfiles en tiempo real podemos ver y tener una idea de qué es lo que puede estar afectando y de cómo el ROP se puede correlacionar con la mineralogía que tenemos. Acá tenemos otra aplicación y es haciendo geosteering o geonavegación. Y esto es, en este caso muy específico, lo que hicimos fue que tomamos un núcleo, el núcleo del Austin Shock, este núcleo se calibró, se tomó esta información y luego se empezó a analizar el pozo a medida que se iba geonavegando. En tiempo real se empezó a analizar y empezamos a ver cambios en el gamma ray, empezamos a ver cambios mineralógicos y elementales en donde el gamma ray no mostraba cierta diferenciación. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos unidades quimioestratigráficas que correlacionamos en el núcleo y que luego llevamos en tiempo real cuando estábamos haciendo el monitoreo de pozo. Entonces acá en este pozo, las fallas, porque era un pozo que estaba en una zona estructural bastante compleja, las fallas sacaron el pozo de la zona objetivo, que era la Austin Shock. Entonces, usando la quimioestratigrafía en tiempo real, identificamos que la posición mostró una respuesta incierta. Entonces, lo que nosotros vimos es que ya estaba yendo a una zona que no era la zona objetivo y que ya iba a bajar. Entonces, ¿qué hicimos? Que usando esta quimioestratigrafía, pues, le hicimos saber al operador que se tomó la decisión de detener el pozo antes de tiempo, ahorrándonos mucho tiempo y mucho dinero para no perder el enfoque, ¿no?, de lo que queríamos hacer. Entonces sí, la quimioestratigrafía nos ayuda muchísimo porque ve, por ejemplo, en la geonavegación o el geosteering, zonas que el gamma ray no te avisa. Acá nosotros empezamos a ver diferentes unidades quimioestratigráficas basadas en la calibración del núcleo que no se puede observar solamente por el uso de un gamma ray como tal. También en tiempo real estamos monitoreando uno de estos pozos presentados anteriormente y nosotros vimos que había una presencia de anhidrita y le hicimos saber al operador antes de tiempo porque la presencia de anhidrita puede influir el tipo de lodo seleccionado para perforar la roca al disolver un lodo de agua con este sulfato de calcio, ¿no? Entonces se forman estos iones y provocan agregación y floculación de un lodo de agua dulce, lo cual lo espesa. Entonces nosotros, incluso al notar que teníamos presencia de anhidrita, inmediatamente vimos una unidad quimioestratigráfica, entre comillas, nueva, y en donde nos enteramos que no era parte de la regla, ¿no? No era parte de lo que estábamos viendo en los pozos anteriores. Entonces esto permitió al operador evitar que el pozo parara y obviamente evitó también una mayor cantidad de gastos, ¿no? Porque pudimos avisarlo a tiempo. También acá hubo una elección de casing point, esto es en offshore México. Más adelante Carlos hablará un poquito más a detalle de esto. Esto fue la elección del casing point.
Nosotros en este caso tuvimos un fallo en la herramienta de registro, pero la perforación continuó usando los datos elementales, ¿no? El Elemental Gamma Ray nos ayudó y nos ahorró más de $1.000.000 al no hacer tripping y reemplazar la herramienta. El Gamma Ray y la resistividad finalmente se pudieron recuperar de los datos de memoria, pero la data elemental nos ayudó muchísimo a entender qué era lo que estaba sucediendo en esa zona. Permitió una selección más segura del punto de revestimiento por encima de una presión de regresión de 10 ppg. Entonces, esta selección ayudó a evitar problemas en el pozo que pudo haber causado decenas de millones de gastos, ¿no? En este tipo de análisis. Y luego, con respecto a las nuevas tecnologías, tenemos el RoboLogger. El RoboLogger es un proceso de automatización que está generando Diversify con una herramienta que se llama LIBS, que es Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Este tipo de análisis lo que hace es analizar elementos con bajos pesos atómicos que el sodio, y ellos nos generan muchísimo más detalle, mayor veracidad en la formación. De hecho, esto es prácticamente un robot que va tomando las muestras cada 2 minutos y va generando un perfil elemental. Entonces acá tenemos una comparación entre el robot, entre la data que el robot está generando y la data elemental tomada de manera regular, ¿no? Podemos ver una muy buena correlación y la máquina, pues, al tomar muestras a mayor rapidez, podemos tener un mayor espectro del subsuelo, a mayor escala. Y bueno, esto es algo que somos pioneros y que vamos a empezar a utilizar en los próximos años, ¿no? Ya sería un proceso de automatización en donde prácticamente un robot va a tomar las muestras sin necesidad de tener un modlogger que las tome. Este proceso más adelante va a ser presentado ya por varias empresas y bueno, se va a llevar a cabo en los Estados Unidos prontamente. Entonces, como conclusiones, tenemos que estos análisis de modlogging que incluyen el análisis quimioestratigráfico trae la evaluación de capacitación de nuevo a la superficie, genera valor para nuestros clientes y ha sido probado una y otra vez. Diversify ha ahorrado costos al reconocer fallas y regresar con éxito a las zonas objetivos para obtener más potencial de producción, como el geostopping que hicimos en el Austin Shop. También hemos indicado que detener un pozo sería la mejor opción cuando el paso de ciertas fallas no permitiera volver a dirigirlo, y el primero pues agrega el valor y el segundo dinero. La confianza en nuestros datos y modelos elementales también permite evitar costosos desplazamientos de la broca cuando ha fallado la costosa herramienta de fondo de pozo. Y esta investigación elemental de rocas identifica puntos claves para la optimización de la perforación al reconocer que la formación homogénea, entre comillas, que se está perforando no era homogénea en lo absoluto, porque las relaciones elementales toman variaciones que no se pueden ver en un microscopio, que incluso pues vienen de la parte atómica, entonces podemos ver muchísimas más variaciones. Entonces claramente estos análisis en tiempo real es un servicio que agrega valor, ahorra dinero y se paga solo, como quien dice. Por supuesto, también nos permite entregar datos biológicos de alta calidad para obtener mayor certeza. Hemos evolucionado en servicios tradicionales de registro de lodo para crear métodos innovadores como estos servicios de quimioestratigrafía e incluso estos automatizaciones como es el RoboLogger, aportando valor a nuestros clientes, eficiencia de capital, ayudando a capear la tormenta de factores económicos que pueden afectar el mundo de la industria petrolera, especialmente cuando los precios de petróleo han sido tan inestables en los últimos años. Y bueno, muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. No sé si quieren preguntar primero antes de que Carlos continúe.
Andreina, tenemos una mano levantada. A ver, vamos Ok. a darle acceso. Alan Rivera. Alan, adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Felicidades. Quisiera saber un poquito, por ejemplo, en el caso de cuando encontraron la anhidrita y que justamente es ese valor que se le agrega para identificar estas zonas en tiempo real. ¿Esas muestras fueron de canales de corte y llegan a la superficie y ahí las se analiza? ¿O cómo Sí. es cómo fue ese proceso? Y esto relacionado también a, también pues hay cierta relación, continúa la relación con el, ¿cómo se llama? El especialista en las descripciones de los cortes para ir identificando estas unidades. Entonces, pues, Ujú. sí, justamente, ¿no? Que pues también esta parte, pues, es tradicional y no sé de qué manera ayuda también a prevenir y tener este cuidado con las perforaciones. Y otra pregunta sería el robo, bueno, esta tecnología del robot, Ujú. ¿cómo está en plataforma el robot? Sí. Ok, vale. Ok. Nada más que me causó curiosidad cómo funcionaba, ¿no? Pero, No te preocupes, ya te respondo las dos preguntas. Bueno, con respecto a cuando estamos en tiempo real y estamos haciendo el análisis en donde apareció la anhidrita, esto fue de bastante ayuda al momento de perforar, porque incluso, pues muchas veces, como sabemos, ¿no? Se toman las muestras y las personas, los geólogos de pozo, pues analizan la muestra en el microscopio y nos ayudan a saber si tenemos ciertos porcentajes de anhidrita o no. Ellos no habían visto anhidrita a altas concentraciones como nosotros lo logramos ver cuando hicimos el análisis a nivel de fluorescencia de rayos X. De hecho, la muestra, ella sale, ¿verdad? Llega a superficie, los catchers toman la muestra y nosotros hacemos el limpiado de la muestra. Analizamos la muestra, toma alrededor de 28 minutos y en eso es cuando pasa al proceso de QA/QC. Al pasar al proceso de QA/QC y darnos cuenta de que la muestra no está contaminada y que es data verídica, en ese momento es donde llega a nosotros, en donde la interpretamos y le decimos al operador si estamos trabajando en tiempo real. Bueno, acá está la presencia de anhidrita. Cuando se comparó las muestras con los análisis microscópicos, sí se pudo conseguir una correlación. Sin embargo, lo de nosotros mostró un poquito más detalle de dónde fue exactamente la profundidad en que empezó a conocerse la presencia de anhidrita. Y pues bueno, esto es uno del valor agregado que tenemos acá con estos tipos de análisis, ¿no? Con respecto al RoboLogger, el RoboLogger sí está en el rig, él está en la plataforma, es prácticamente sustituiría el sampler catcher. Lo que haría es tomar la muestra, limpiarla y luego de limpiarla, pasarla, toma la muestra, hace prácticamente un paso por el infrarrojo que toma todos estos elementos y de hecho, lamento no tener un video para mostrarles, pero pareciera como un patty de una hamburguesa en donde va pasando, ¿verdad? La muestra y luego al ser aplicado todo este infrarrojo del LIPS, agarra toda la información elemental que es posteriormente procesada por lo que sería nuestro proceso de QA/QC. Entonces, lo que genera esto es que genera más muestras en tiempo real y por supuesto, al generar más muestras vamos a tener un modelo del subsuelo con mucho más representación, ¿no? Eso es lo que sucedería. No sé muchas si gracias. Gracias, vale. a la hora. ¿Alguna Vamos, otra pregunta? otra mano levantada. Johnny Valdés, adelante. ¿Me escuchas, Andreina? ¿Me Sí, escuchas? sí. Bueno, mira, por lo que le acabas de decir, duras 28 minutos en el análisis de la muestra antes de que el robot la trabaje, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mi pregunta es en el manejo de la limpieza de la muestra.
En esta parte, ¿cómo toman, con qué la están limpiando ustedes? Porque, y qué capacidad tiene el robot de analizar en tiempo cada muestra. Ok, esa es una muy buena pregunta. 28 minutos toma cuando estamos haciendo el análisis convencional, ¿no? Que es limpiar la muestra por una persona que lo hace y todo esto, versus el robot, ¿verdad? ¿Cómo funciona el robot? El tipo de LIPS, esa tecnología, él tiene análisis en diferentes tipos de, o sea, tú puedes analizar en muestras húmedas, puedes analizar muestras secas, y nosotros tenemos un modelo que toma en consideración el nivel de humedad que tiene esa muestra, ¿no? Es decir, si está recién salida, obviamente va a estar llena todavía de lodo. Nosotros en ese modelo de LIPS ya estamos tomando en consideración la contaminación del lodo. Son diferentes espectros que llevan a ver cómo esa data no va a ser influida por ese lodo, porque está prácticamente separando las diferentes fases, ¿no? O sea, separa, de hecho, nosotros hemos hecho miles de análisis en muestras húmedas, en muestras limpias, hemos comparado resultados con un espectrómetro normal y hemos visto correlaciones bastante buenas. Este es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con Shell y que, bueno, ya estamos empezando a analizar en algunas zonas de Texas y han sido bastante exitosas, ¿no? Entonces, esto es un proceso que estamos tomando en consideración, que obviamente estamos a medida que vamos haciendo análisis, vamos mejorándolos, pero sin duda alguna va quedando bastante bien y eso es lo que hace. Ese espectro toma en consideración ese nivel de contaminación del lodo. El tiempo de análisis de cada muestra del equipo. Ese es 2 minutos. Toma 2 minutos. Ok, entonces ustedes discretizan prácticamente el lodo cuando van a utilizarlo. Haces ese espectro, corres sí. prácticamente el lodo y después vas corriendo y vas discretizando. Exactamente. Cada muestra. Okay. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita no tenemos preguntas, Andreina, pero igual están abiertos los micrófonos. Si alguien gusta hacer algún comentario, alguna duda de la ponencia, adelante, siéntanse con la libertad de hacerla. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejarlos con Carlos, que va a mostrar otra de las aplicaciones que tenemos basadas en los análisis de quimioestratigrafía. Muchas gracias. Gracias, Andreina. Carlos, no se escucha. Oh, perdón, estaba en mute. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Buenrostro. Yo estoy trabajando en la parte operadora con Luke Oil y como sabrán, tenemos el área 4 con los campos Ixalquil y Pococh, que continuamos en desarrollo, ¿no? Yo voy a tomar alrededor de 5 a 10 minutos máximo. Voy a mostrarles una aplicación de esta tecnología. Son ejemplos prácticos, reales, que bien Andreina mencionó parte de ellos. Yo simplemente voy a mostrarles uno de ellos y cómo lo utilizamos, ¿no? No sé si ven mi pantalla, ven el registro, Ixalquil 2DL. Sí, ahí se ve. Se ve, perfecto. Ok, miren, ustedes conocen en la parte de México, uno de los problemas que tenemos es el asentamiento de la zapata en la base del Paleoceno y del Cretácico, ¿no? Nuestros pozos o nuestros campos son desarrollados en el Cretácico y en el Jurásico, principalmente en el Jurásico, que son pues carbonatos, ¿no? Carbonatos fracturados. Entonces, uno de los grandes obstáculos que hemos tenido y Pemex ha tenido por mucho tiempo
ha sido precisamente este asentamiento de la zapata en la base del terrígeno. Básicamente tenemos dos regímenes de presión, el Cretácico, que ya viene siendo la parte de carbonatos, versus el terrígeno, que viene siendo la parte del Paleoceno. Hay dos regímenes de presión aquí, ¿no? Entonces, el reto es, pues, no pinchar, por decirlo así, la parte del Cretácico, porque se nos viene el pozo, ¿no? Empieza a tener pérdidas y, pues, prácticamente empezamos a perder el pozo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué altura, a qué profundidad debemos de poner esa zapata para que de alguna manera no perdamos el pozo pinchando esa alta presión, esa baja presión, o por el contrario, tampoco dejando mucho intervalo del terrígeno, porque entonces vamos a tener problemas al momento de cambiar el lodo, ¿sí? Entonces, es un verdadero problema, es un reto. Sin embargo, utilizamos esta tecnología para tratar de saber en dónde estamos específicamente, ya que estamos hablando de, pues, inclusive hasta de centímetros, no metros, ya de centímetros al momento de asentar esta zapata, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, este es Ixalquil 2DL, es un pozo real, fue perforado en 2017, ya es público, y como lo muestro, acá abajo se puede ver que se limpia, este es el rayos gamma, acá abajo se limpia el rayos gamma, empieza a ver amarillo, que es el uranio, pero en la parte de arriba empezamos a ver lo que es el Paleoceno, ¿no? La zapata en este particular pozo se puso a los 47-54 metros desarrollados, y lo que voy a mostrarles es cómo utilizamos esta tecnología para decidir este asentamiento, ¿no? Hago hincapié en que decidimos dejar 50 metros de profundidad entre el terrígeno y el Cretácico por aspectos de pérdidas de lodo. Empezamos a ver pérdidas de lodo ya en estos intervalos, en otros pozos, y por lo tanto no quisimos arriesgarlo, porque 50 metros todavía puede ser algo significativo, ¿no? Probablemente 25 o 20 metros sería más óptimo, pero depende mucho de las condiciones del pozo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo es que utilizamos esta tecnología? Principalmente, aquí ya les voy a mostrar, no sé si cambió la pantalla, si ven que cambió la pantalla aquí a... Sí, podemos ver, Carlos. Ok, aquí ya estamos hablando de tres pozos, ¿no? Estamos hablando del Ixalquil 1 en la parte izquierda, 4 en el centro y el 2DL en la derecha, ¿no? Entonces, si pueden darse cuenta, previo a perforar los dos pozos que fueron nuestros, que perforamos en los últimos 4 años, es el 4 y el 2DL. El Ixalquil 1 se perforó en el 2004, si mal no recuerdo, por Pemex. Utilizamos esa información para determinar los paquetes que Andreina estaba mencionando en función de la mineralogía. ¿Ok? Esto nos sirvió para dar prácticamente a lujo de detalle dónde se encuentra ese punto o ese marcador que nos permite nosotros localizar el pozo, o más importante aún, localizar qué tantos metros estamos del asentamiento de la zapata, ¿no? Aquí en el pozo Ixalquil 1DL, si pueden darse cuenta, tuvieron un sidetrack. De hecho, tuvieron la primera zapata la pusieron erróneamente y empezaron a tener pérdidas y perdieron esa sección. Por lo tanto, tuvieron que hacer un sidetrack y pusieron la segunda zapata más profunda. Y esta funcionó, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de evitar precisamente esos sidetracks, ¿no? Los sidetracks, como ustedes saben, pues no nada más son costosos, pero también provocan problemas de producción, porque tenemos que terminar con otra sección más pequeña, el diámetro, ¿no? de producción en el yacimiento clave. Ahora, acá de este lado tenemos el 4 y el 2DL. Nosotros pusimos esta zapata, como le mencioné, en el 4 lo pusimos a esta altura de 4,640, si mal no recuerdo, o 4,654. Ahora, hay un punto muy interesante aquí. Cuando utilizamos la tecnología de XRF, nosotros podemos reproducir o podemos construir, es la palabra, podemos construir estas columnas litológicas, ¿no? Que en este particular caso estoy utilizando ciertos minerales nada más, ¿no?
caliza, clorita, dolomía, hilita, caolonita, ciertos minerales que me permiten ver el big picture, ¿no? El grosso de la formación. Y no sé si alcanzan a ver, voy a hacer un zoom in, que alcanzan a ver, por ejemplo, este sombreado amarillo en donde termina lo café oscuro. Este sombreado amarillo es precisamente la caolonita. Y esta caolonita nos da un punto de partida que es más o menos 400 metros de la distancia a la zapata. Si pueden ver, todos los pozos tienen esa caolonita y termina aproximadamente a 400 metros del punto de asentamiento. O sea, lo que trato de decirles es que con la tecnología XRF podemos ver el punto de partida donde termina esa caolonita y a partir de ahí contamos más o menos 400 metros para hacer el asentamiento, ¿no? Y hay otros indicadores, pero este es uno de ellos, ¿no? Aquí se ve más claro la caolonita sombreada en amarillo. Se puede ver que termina, ¿ok? Obviamente termina a diferentes profundidades porque es una correlación, pero al final lo que XRF nos da son paquetes. En este caso el paquete 5 está determinado o está identificado precisamente al final de esa caolonita. Cuando la caolonita muere, por decirlo así, o termina, es donde decimos el paquete 5 terminó y comienza el paquete 4, que tiene otros marcadores, otras mineralogías que en un momento voy a mostrarles. Pero este es uno de los más claros y el inicio de cuando empezamos a utilizar la tecnología. Observen también que utilizamos el XRF alrededor de 500 metros, más o menos 500 o 600 metros cuando ya sabemos que vamos a tener el punto de la zapata, ¿no? Ahí es donde empezamos a penetrar, bajar el ROP, la rata de penetración, empezamos a bajarla a 1, 2, tal vez no más de 3 metros por hora. Y eso nos da también un punto de partida para que los geólogos y los paleontólogos de bordo, de XRF, tengan el tiempo suficiente para hacer las muestras y comunicarnos, ¿no? Comunicarnos los análisis. Esto es básicamente, esto es lo que básicamente nos da, ¿no? Como les digo, son ejemplos reales. Para darles una idea, estos son algunos de las muestras que ellos nos comunicaban en tiempo real. Íbamos perforando y ellos nos iban comunicando en determinado tiempo y a determinada profundidad archivos en Excel. Estos archivos en Excel son como el que estoy poniendo aquí en la pantalla, en donde hay demasiada información, hay mucha información. Es un análisis muy detallado, muy potente, que como les digo, nosotros lo utilizamos para este fin, pero realmente tienen otras muchas utilidades más, ¿no? De aquí, de todo este universo de datos, nosotros nada más pues tomamos ciertos minerales o ciertas columnas que sabemos que nos van a dar el grosso, ¿no? El big picture, ¿no? Entonces, en función de esto, nosotros lo que hacemos, una vez que nos comunican, creamos un macro en Excel, que es bien sencillito, que básicamente lo que hace es, toma las columnas que necesitamos y las pone de acuerdo a la mineralogía y las trazas de los elementos y los elementos mayores, los va poniendo en profundidad, que viene siendo básicamente este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que ya está todo pegado, por decirlo así, ¿no? Es un splice, es un registro pegado que me da la profundidad y diferentes minerales. Este es un macro que como les digo, está en Excel, es muy básico, pero nos ayuda a ordenar la data, algo que por ahí Andreina nos compartió, ¿no? La limpieza de la información. Esto nos hace y posteriormente, cuando tenemos este archivo, lo subimos a un digamos, ordenador de datos, ¿no? En este caso estoy utilizando Spotfire. Spotfire puede ser Tableau, puede ser Power BI, puede ser Spotfire, y hay muchos softwares hoy en el mercado que permiten, pues, visualizar y de una forma más fácil ordenar o entender esa cantidad o esa magnitud de información, ¿no? En este caso,
Esa misma hoja de Excel, lo que hacemos es, pues los ordenamos en profundidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estoy apagando los pozos, ¿no? No sé si en mi pantalla estoy mostrando aquí los pozos en Spotfire. Tengo 4 pozos que hemos perforado y utilizado esta tecnología. Aquí activé nada más el Chalkil 1, ¿no? Entonces aquí tengo diferentes rocas. Tenemos caliza, dolomía, hilita, caulonita, pirita y cuarzo. En este caso, podemos ver varias cosas muy interesantes. La primera es la caulonita, como les mencionaba, ¿no? La caulonita muere en un punto cerca del asentamiento, alrededor de más o menos 400 metros. Ese es nuestro aprendizaje. Y lo vimos no nada más en el Chalkil 1, pero lo vimos en el Chalkil 2, lo vimos en el Chalkil 4 o en el Chalkil 6. Todos, sin excepción, muestran ese marcador. En algún punto cerca del asentamiento, la caulonita muere y pasa a otro tipo de mineral predominante. En este caso, cuando ya estamos cerca de la zapata o del asentamiento, empezamos a darnos cuenta también del incremento de dolomía, el decremento de caliza, el incremento de cuarzo. O sea, son diferentes marcadores que gracias a la tecnología de XRF podemos darnos el lujo de detalle de ir viendo pues prácticamente cada 5 o cada 10 metros o inclusive podríamos hacerlo con mayor detalle, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿no? Como lo mencionaba, tenemos otros elementos, como es la varita, el cobre, el níquel, el torium o el circonio. En este caso, por ejemplo, la varita a mí me ayuda mucho porque también quiero entender qué tan pesado es el lodo, ¿no? Qué tanta varita tiene el lodo. Probablemente en el Ichalkil 1 pusieron demasiada varita en el lodo y eso me puede traer problemas después, ¿no? Entonces, comparándolo, por ejemplo, con el Chalkil 2, que viene siendo el azul, claramente se ve que el Chalkil 1 tiene una gran cantidad de varita en el lodo y comparado con el 4, pues el 2 se quedó un poquito más alto, el 4 creo que tiene menos varita y el 6, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ok. Entonces, esto es a grandes rasgos, ¿no? Lo que utilizamos la tecnología para, para sentar al final de cuentas la zapata y no tratar de pasarnos del punto de asentamiento, ¿no? No sé, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Les recordamos que los micrófonos están abiertos. Si quieren hacer alguna pregunta, adelante. Creo que no hay ninguna duda. O expliqué muy bien o expliqué muy mal, una de dos. Pero de cualquier forma, la idea es poner esta información en un sitio que sea accesible por la audiencia. Comunicaremos en un futuro esa liga o ese espacio, ¿no? Donde ustedes pueden bajar esta información, inclusive podrían dinámicamente jugar con algunos de los pozos con la data que ya es pública. Les comunicaremos ese espacio pronto, ¿no? Por el momento es todo lo que tengo. No sé, Andreina, si tú tienes algún otro comentario. Sí, quería comentarles que con respecto al desarrollo de lo que es el RoboLogger y toda su tecnología, muy pronto estaremos colocando más información en la página web de Diversify y también en nuestro LinkedIn account de Diversify. Entonces, estén pendientes de allí, que allí vamos a estar viendo eso. Nosotros tenemos, para identificación de arcillas, nosotros tenemos modelos como el torio potasio. No es un proxy, por tanto, como son proxies, no son exactos, se acercan bastante, pero no podría decirte esto es esmectita versus momolironita, pero sí te puedo dar una proxy de esmectita y de momolironita. Entonces sí, te puedo decir
basado en estas relaciones, vemos esta cantidad de elementos que nos pueden decir que hay momeronita versus hematita. Más no es algo tan certero como cuando vas y haces un análisis específico de arcillas. Pero sí te ayuda en el momento, en tiempo real te ayuda muchísimo. Esto es con respecto a una pregunta. Sí, hay otra justamente en el chat. Dice, ¿esa reducción en caolinita no es un marcador de edad? ¿No es la base del Paleoceno superior? Perdón, efectivamente sí, es precisamente un marcador, es la base del Paleoceno superior, exactamente. Sin embargo, lo utilizamos, de hecho los paquetes van en función obviamente también de las edades, ¿no? Algunos, no todos. En particular el 5 efectivamente nos da el tope o la base, dependiendo del punto de vista, pero al final es un punto que utilizamos, lo vuelvo a decir, para tratar de determinar qué tan lejos estamos de la zapata, ¿no? Tenemos una mano levantada. Adrián Mo. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi pregunta es sobre la tecnología que explicó la ingeniera, que dice que la lectura de las formaciones que vamos cortando con la barrena, dice que es en tiempo real, ¿no? A lo que me refiero el tiempo real es en el momento que la barrena está cortando la formación, o es hasta que el recorte sube a superficie. Hasta que el recorte sube en superficie. Ya ve que ahí está el tiempo de atraso, y si vamos a 2300 metros, pues el tiempo de atraso viene siendo como 40 o 50 o una hora, ¿no? A eso me refería yo. Entonces, al tiempo que llega a superficie. Para Exacto. eso nosotros llevamos como, en ese tiempo, si vamos a 2000 a 3000 metros, ya avanzamos como 10 o 20 metros perforando en ese tiempo, ¿no? Sí, pero cuando se compara con una herramienta, con datos de una herramienta, por ejemplo, los datos siempre llegan mucho después. Entonces, cuando estamos necesitando información, podríamos decirlo a tiempo real desde que sale, por supuesto, porque Okay. lamentablemente no contamos con una tecnología que pueda hacer el análisis dentro del hoyo, ¿no? Pero es lo más cercano que podemos tener y lo que más nos genera información en menos tiempo que cualquier otro análisis. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Aunado a esa pregunta, efectivamente, probablemente EcoScope, la herramienta de LWD de Schlumberger que tiene espectroscopía, pudiera acercarse, vamos a decirlo así, a analizar esto en tiempo real, entre comillas, tiempo real, durante la perforación, pero aún así EcoScope se tardaría un tiempo, por ejemplo, en reprocesar la data. Primero, o sea, de recibir la información, reprocesar la data, meterle SpectroLift y de ahí sacar los volúmenes, que al final de cuentas es un proceso que igual lo hace Diversified o lo hace XRF. Ahora, el costo de un EcoScope es muchísimo más alto. Esto sin mencionar también que la tecnología de EcoScope no es algunas veces accesible para las temperaturas que tenemos o simplemente los diámetros de agujero. Entonces, no siempre podemos correr esa tecnología. Sin embargo, los cuttings o los recortes, pues es algo que nos gusta o no, siempre vamos a tener que lidiar con ellos y siempre los vamos a tener ahí. Entonces, creo que es una manera muy inteligente de tomar el beneficio de algo que en el pasado nos estorbaba hasta cierta forma, ¿no? Es un comentario nada más. Acá les compartí la página de Diversify y también el LinkedIn account para que nos sigan y estén al tanto de lo que vamos exponiendo con respecto a nuestra tecnología y la automatización.
Bueno, muchísimas gracias por escuchar a nuestra presentación y bueno, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Les pasaremos las ligas después. Creo que no ven las ligas. Ah, ok, ahí está. Sí, se habían compartido solo con los panelistas. Ya las comparto con todos para que las puedan ver. Que nos compartió Andreina. Ujú. Y Con mucho gusto, Muchas gracias, Andreina. con mucho gusto. Nos desconectamos entonces. Muchas gracias a todos. Hasta ok, luego. gracias. Muchas Feliz día. gracias a la doctora Andreina y al ingeniero Carlos Buenrostro por esta muy interesante conferencia y los invitamos a la conferencia de mañana, que son buenas prácticas para la identificación y evaluación de indicadores directos de hidrocarburos. Ya saben que se pueden inscribir en la página de Amexi. Ahora sí, muchas gracias por todo y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.